Yahweh didn't recognize a ketubah, Yahuwah no reconoció una ketubá, assuming there was a ketubah, asumiendo que sí existiera una ketubá between an Israelite man entre un hombre israelita and a strange woman. y una mujer extraña. So they were allowed to send them away Entonces se les permitió repudiarlas and end their sin. y finalizar su What pecado. was their sin? ¿Cuál era su pecado? Taking strange wives. Tomarse esposas extrañas. That was their sin. Ese era su pecado. Now, another thing I want to bring to your attention. Y otra cosa que quiero traer a su atención, Let's address a little bit more the cause of fornication. veamos un poquito más la causa de Go back to fornicación. Matthew 5:32. Regresen de nuevo a Mateo 5:32. So putting away is allowed Entonces el repudiar es permitido only outside the Commonwealth of Israel. solo fuera de la mancomunidad de Israel. Meaning if an Israelite man Queriendo decir que si un hombre israelita married a strange woman, se casó con una mujer he was extranjera, allowed to shalach her. se le permitía shalachla o darle shalach, Like enviarla, repudiarla. But a man cannot shalach Pero un hombre no puede shalach, an repudiar Israelite woman. a una mujer He israelita. must give her a keritut. Tiene que darle una keritut. Now go back to verse 32 of Matthew 5. Regresemos a Mateo I 5:32. say to you, whoever will put away his wife, that's shalach, except for the cause of fornication. Now let us investigate what is included in this term fornication. Investiguemos lo que se incluye aquí en esta frase o en esta palabra In the fornicación. Hebrew, as we said, it's zanut. En el hebreo, como habíamos dicho, es la palabra zanut. Aramaic is almost similar. En el arameo es Very casi similar. similar. Let's go to the Greek. Vayamos al The griego. Greek word for fornication La palabra griega para fornicación is porneus, es porneo, closely related to ekporneusei. Ekporneusei. Close. But that's where we get the... cercanamente relacionado con la palabra que Pornea. acaba de decir el rabino. Well, we get the English word pornography. De donde sacamos la palabra pornografía, Pornea. porneo. That could include a whole variety of things. Y eso puede incluir una gran variedad de cosas. 1 Corinthians 5:1, incest. Primera de Corintios 5:1, 1 incesto. Corinthians 6:13 through 18, harlotry or prostitution. Primera de Corintios, can you repeat the phrase? 1 Corinthians 6:13 through 18, 6:13 harlotry or a prostitution. 18, la prostitución o prostitución. Hebrews 12:16, forbidden interlinear relationships, meaning Israelite with strangers. Hebrews what? Hebrews 12:16. Hebreos 2:16, el prohibir relación, prohibiting sex, Israelites with strangers. el prohibir a los israelitas con extranjeros. Homosexuality. Homosexualidad, Jude 1:7. Yahudá 1:7. Now, Judas. these all fall under the umbrella of zanut, Todos estos caen bajo la sombrilla de zanut, bestiality, bestialidad, marriage to a woman who was put away without a certificate of divorce. We covered that earlier. el casarse con una mujer que fue repudiada sin certificado de divorcio. So, as we close, Y al cerrar, there are many forms of uncleanness hay muchas formas de inmundicia that are referred to as zanut a las que se refiere como zanut or porneia o porneo in Greek. en el griego. And among those unclean practices, Y entre esas prácticas inmundas, like fornication tales como la fornicación and unfaithfulness, y la deslealtad, are other issues. hay otros problemas. And a man has to really soberly and very introspectively Y un hombre tiene que muy fríamente y con mucha introspección, decide exactly tiene que decidir exactamente what defines a matter of porneia qué es lo que define una situación de pornea or zanut. o de zanut. Now, there are some who say it's limited to sexual immorality, Hay algunos que dicen que se limita a inmoralidad sexual, but obviously that's a very broad term. pero obviamente esa es una palabra For muy instance, amplia. within that term, porneia or fornication, Por ejemplo, dentro de esa palabra porneo o fornicación, fall many things.
caen muchas cosas. We just read that. Acabamos de leer eso. And so a lot of wisdom is needed here. Y entonces mucha sabiduría Let's se close with this. necesita aquí. We're in the book of Matityahu. Let's go to Matityahu 19, Cerremos con esto y vamos al libro de Matityahu which is 19, really where we started. lo cual es realmente donde comenzamos. And being good Hebrews, we go in a circle and we come back to where we Y started. siendo hebreos, todos vamos en un círculo y regresamos a donde And let's comenzamos. build on this a little bit from what I taught about the lie of the modern traditional marriage. Y edifiquemos un poquito And sobre let's all come lo together. que enseñé acerca de la mentira del casamiento o matrimonio tradicional moderno, y todo se está uniendo se está uniendo. Matityahu 19:3. Matityahu 19:3. The Prushim came to him, tempting him, saying to him, "Is it permitted in the Torah for a man to," notice the terminology, Noten "to la put away palabra. his wife, shalach, Noten la palabra que ahí es Okay. shalach, o repudiar a su mujer. for any reason Por cualquier razón or for just zanut?" o solamente por See, zanut. that was their question. Ven, esa era su pregunta. Can a man put away his wife? ¿Puede un hombre repudiar a su mujer? So is the topic divorce? Entonces, ¿es aquí el tema del The divorcio? topic is not divorce. No, el tema no es el The divorcio. topic is shalach. El tema es repudiar, You shalach. follow me? ¿Me entiendes? So when can I engage in shalach? Entonces, ¿cuándo es que yo puedo shalach o repudiar a una mujer? And he answered them. Y él les Have you not respondió, read he who made them in Bereshit, made them zachar v'nekeva? He who made them in Bereshit made them male and female? que no han leído que desde Bereshit él los hizo varón y hembra. For this cause a man will leave his Abba and Ima, cleave to his wife, and the two, any two, every time this process occurs, a new one flesh covenant is birthed. Y por esto el hombre dejará a su abba y a su ima y se unirá con su mujer cuantas veces sea necesario, y de esa unión serán una sola bazar, una sola carne. Every time this process takes place, Cada vez que este proceso toma lugar, a new one flesh covenant o cada convenio nuevo en una sola bazar is birthed. Se da a luz. Wherefore the two who become a sarachad Por lo tanto, cada dos que se hacen una sola bazar are no echad, more two but echad. ya no más son dos, sino que son What una sola Yahuwah bazar. has joined together, Lo que Yahuwah ha unido, let not man shalach. que ningún hombre lo separe. See that? Let not man put asunder. Que no lo separe el hombre. Ven ahí, que ningún hombre lo shalach, lo repudie. That's the modern way Esa es la manera moderna of saying de decir shalach, shalach, put asunder. repudiar. So if Yahuwah has put any two Entonces, si Yahuwah ha unido a cualquier dos personas in holy matrimony en convenio kadosh to become two, para hacerse dos, any two that to become one, I'm sorry. perdón, para hacerse una sola Let not man bazar, shalach. que no lo separe el So, hombre. what is the question? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Shalach. La pregunta se trata de What is shalach. the answer? ¿Cuál es la respuesta? Shalach. Shalach. There's no divorce going on here. No hay divorcio que esté aconteciendo There's no aquí. prohibition No hay prohibición against polygyny en contra de la going poliginia on here. aconteciendo aquí. Polygyny La poliginia is not the topic. no es el tema. El Divorce divorcio is not the topic. no es el tema. What is the topic? ¿Cuál es el tema? When can I put asunder? ¿Cuándo yo puedo repudiar? When can I engage? ¿Cuándo puedo yo involucrarme? The Prushim asked. Preguntaban los Prushim. When can I engage ¿Cuándo yo puedo involucrarme in shalach? en shalach? They said to him, Y ellos le dijeron, well, wait a second. pero espérese un segundo. If we can't engage in shalach, Si nosotros no podemos involucrarnos en why did shalach, Moses command ¿por qué fue que Moshe ordenó to give a keritut que se diera una keritut and put her away? para repudiarla? So they're confusing Entonces están confundiendo the two. las dos Just like cosas, today. así como hoy. They're talking about putting away, Ellos están hablando de and repudiar then they say, well, if I can't put her away, y luego están diciendo, pues si no la puedo why repudiar, did Moshe allow putting away? ¿por qué fue que Moshe permitió el repudio? Moshe didn't allow putting away. Moshe no permitió el repudio, He allowed keritut. él permitió que So just like the religious leaders today, Entonces, así como los líderes religiosos de hoy they can't tell the difference. no pueden discernir
la You see diferencia, that? So ve eso. Yeshua corrects that. Entonces Yahushua los And he corrige said, hold it. y dice, espérese un momento. Moshe, because of your sinful members, Moshe, a causa de sus miembros your pecaminosos, sinful levavot, sus corazones pecaminosos, allowed you les permitió to divorce your wives. divorciarse de sus esposas. But from the beginning and from eternity, Pero desde el principio y la perpetuidad it was not so. no fue así. He's saying Moshe allowed you to divorce Dice, Moshe les permitió or to divorciarse put away o repudiar via divorce, a través del divorcio, not to put no away para repudiar without divorce. sin Let's do divorcio. that again. Digámoslo de nuevo. Moses allowed you to put away by divorce Moshe les permitió repudiar con for the divorcio hardness of your heart. a causa de la dureza de su He corazón. did not allow you to put away Él no les permitió repudiar without a divorce sin un divorcio or for any reason o por cualquier razón that you wanted. de que ustedes It was quisieran. only allowed Solo se permitía in the case en el of caso porneia de pornea or zanut. o zanut. And I say to you, Y les digo, and now he talks about divorce. y aquí ya está hablando del If you divorcio. divorce a wife Si usted se divorcia de su for esposa any feelings or emotions, por cualquier sentimiento o emoción, or because you feel let down or hurt or she doesn't live up to your qualifications, o a causa de que usted or se sienta expectations, desilusionado o traicionado o porque no se siente que ella ha cumplido con sus expectaciones o sus requisitos and marry another, y se casa con otra, you are committing está cometiendo infidelity. deslealtad. In other words, if you're going to give a woman a divorce, En otras palabras, si usted le va a dar a una mujer un divorcio, it better fall under the category más vale que caiga bajo la categoría of porneia de pornea or zanut. o zanut. That could mean if she sleeps with an animal, Eso quiere decir si se duerme ya con algún animal, if she has incest with your son, si tiene incesto con su hijo, if she engages or he engages in some form of perversion. si ella se involucra en algún tipo de perversión. In other words, these all fall under the heading En otras palabras, todo esto cae bajo la cabeza of zanut. de zanut. But what doesn't fall under the heading Pero lo que no cae bajo la cabeza is she forgot to warm up your dinner. de esto es que se le Or olvidó a ella calentarle su She comida forgot to put gas in the o car. se le olvidó ponerle petróleo al carro. If you put her away Si usted la repudia or divorce her o se divorcia de ella because she forgot to put gas in the car, porque se le olvidó ponerle petróleo al carro, you are a fornicator usted es un fornicario and you're causing her y está causándole a ella to commit adultery. que cometa You adulterio. can't just, yes, divorce is allowed. Sí, el divorcio se permite. And yes, it's different than putting away. Y sí es diferente al repudio. But if you give her a keritut, Pero si usted le da a ella un keritut and it's not for a biblical y reason, no es por causa escritural, you're a fornicator usted es un and fornicario you're causing y her le está causando a ella to sin. que peque. In other words, the keritut is valid En otras palabras, el keritut es válido if the reason is valid. si la razón es válida. You follow? ¿Me entiende? Not for any reason. No por cualquier razón. And then it comes down to, well, what is pornea? Y luego viene la cuestión de qué es I must, pornea. and there are those who argue that zanut and pornea Hay algunos que discuten que zanut y are pornea very specific sexual sins. son pecados sexuales muy específicos. So if a woman, let's say, just leaves the home Entonces, digamos, si una mujer simplemente se va de la casa or runs away, o se escapa, that is not a reason esa no es una razón for keritut. para keritut. That's why I said to you, Y es por eso que les digo, it all todo depends depende how you and de I como usted y yo and every kohen of every bait y todo cohen de toda casa determine decide what is qué es zanut zanut and pornea. y pornea. And that's why it's a very solemn Y responsibility, es por eso que es una responsabilidad muy solemne, because it's not up to the state, porque no es responsabilidad del it's up to the Estado, husband. es responsabilidad del marido. And the wife or the wives Y la esposa o las esposas are at the mercy están a la compasión of the husband del esposo, being led by the Ruach. siendo guiado por Ruach. This is not a joke. Esto no es una broma.
And look at the end of verse 9. Y miren el fin del verso 9. Whoever marries a woman Cualquiera que se case con una